Alejandro siempre había sido el centro de atención desde que era niño. Nieto de un magnate de la construcción e hijo de una familia poderosa, estaba acostumbrado a que todo el mundo lo admirara o, al menos, fingiera hacerlo. Su vida era un desfile de lujos, fiestas privadas y un círculo de amistades superficiales que nunca se atrevían a contradecirlo. En el colegio, se había ganado la fama de ser encantador ante los profesores y cruel con los débiles. Su blanco favorito había sido Lucía, aquella muchacha silenciosa, de mirada tímida y ropa modesta, que parecía cargar con el peso de la vida demasiado pronto. Él solía verla sentada en la última fila de la clase con sus cuadernos gastados y los mismos zapatos que usaba desde hacía años. Mientras él llegaba con mochilas de diseñador y chofer privado, ella caminaba kilómetros bajo el sol para llegar puntual. Eso, lejos de despertar compasión en él, le resultaba motivo de burla. «No tienes para comprarte otra falda. Parece que siempre llevas el uniforme prestado», solía decirle, arrancando risas del grupo de amigos que lo rodeaba. Lucía nunca respondía. Bajaba la cabeza, fingía concentrarse en sus apuntes, aunque por dentro cada palabra le doliera como una espina. El tiempo pasó y tras graduarse, Alejandro siguió escalando dentro de la esfera social que lo veneraba. Su familia organizaba una gala anual donde se reunían empresarios, artistas, políticos y la élite entera de la ciudad. Para él, era el evento perfecto para demostrar su poderío, como si su apellido necesitara más prestigio del que ya tenía. Esa gala era su escenario favorito, un lugar donde lucía sus trajes caros, rodeado de mujeres deslumbrantes, y donde todo el mundo parecía rendirse a su encanto arrogante. Ese año, sin embargo, Alejandro buscaba añadir un ingrediente especial, un entretenimiento cruel. Durante una reunión con sus amigos en un bar de copas surgió la idea que lo hizo reír durante días. «¿Y si invito a Lucía?», soltó con tono burlón, mientras giraba su copa de vino entre los dedos. «Sí, aquella chica invisible de nuestro colegio. Se la imaginan entrando al salón. Entre diamantes y vestidos de gala con su ropa de rebajas, sería la mejor broma del año». Sus amigos, fieles cómplices de su vanidad, estallaron en carcajadas. Uno de ellos agregó: «Claro, seguro ni sabe usar tacones. Se tropezará antes de llegar a la mesa. O peor», añadió otro, «aparecerá con un vestido de feria, será un espectáculo». Alejandro se sintió satisfecho. Para él, Lucía no era más que un recuerdo de esos días en que disfrutaba marcar diferencias sociales. Enviar la invitación sería como lanzar una flecha envenenada. No esperaba que ella aceptara, pero solo imaginarla recibiendo el sobre dorado ya le provocaba placer. Estaba convencido de que se sentiría fuera de lugar, intimidada, y si llegaba a presentarse, sería el hazmerreír de todos. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la vida de Lucía era muy distinta de lo que Alejandro creía. Después de salir del colegio, había tenido que trabajar duro para sostenerse. Sus padres eran humildes, y ella siempre supo que si quería un futuro distinto debía luchar con todo lo que tenía. Comenzó como ayudante en una pequeña tienda de costura, aprendiendo a coser botones, arreglar bastillas y diseñar vestidos sencillos. No era un trabajo glamuroso, pero ahí descubrió su verdadera pasión. Con el tiempo, fue perfeccionando su talento, dedicando noches enteras a estudiar diseño por internet, a practicar con telas baratas y a soñar con algo más grande. La suerte, que siempre parecía darle la espalda, por fin se inclinó a su favor cuando una diseñadora reconocida vio una de sus piezas en un escaparate. Esa oportunidad abrió puertas inesperadas, viajes, pasarelas en el extranjero. Contratos con casas de moda. Lucía, con esfuerzo y disciplina, se transformó en una mujer elegante, independiente y reconocida en el mundo del diseño. Ya no era la niña tímida de la última fila, ahora caminaba con seguridad, y su estilo hablaba por sí solo. Cuando recibió la invitación de Alejandro, la observó en silencio durante unos minutos. El sobre era lujoso, con letras doradas y un sello que parecía gritar ostentación. Ella sonrió al recordar aquellos días de humillaciones en el colegio. Podía imaginar perfectamente cuál era la intención detrás de esa invitación. No era un gesto de cortesía, sino una trampa. Alejandro seguía siendo el mismo de siempre, arrogante, cruel y convencido de que el mundo giraba a su alrededor. Lucía, sin embargo, no sintió dolor ni rabia. Lo que experimentó fue una chispa de desafío.
La idea de presentarse en esa gala, no como la muchacha de antes, sino como la mujer en la que se había convertido, le pareció irresistible. Era la oportunidad perfecta de demostrar que los años cambian, que las personas crecen, y que quien una vez fue blanco de burlas puede renacer como alguien admirable. «Así que quiere verme», susurró en voz baja con una sonrisa serena. «Pues me verá, pero no como espera». Durante los días siguientes, Lucía comenzó a preparar su aparición como si fuese una obra de arte. No necesitaba impresionar a nadie, pero deseaba caminar con la frente en alto y demostrar con su sola presencia que no había espacio para la burla. Eligió un vestido de seda color esmeralda diseñado por ella misma que realzaba su figura con elegancia sin caer en excesos. Un atuendo que hablaba de buen gusto y sofisticación. Sus accesorios eran discretos, pero cada detalle estaba calculado para irradiar seguridad. En su interior, sabía que aquella noche no se trataba de vengarse de Alejandro, sino de cerrar un ciclo. Era el momento de enfrentar a su antiguo verdugo, no con odio, sino con la mejor respuesta que podía dar, su éxito, su presencia y la tranquilidad de saber quién era en realidad. Alejandro, mientras tanto, seguía presumiendo ante sus amigos. Días antes de la gala, se jactaba en voz alta. «Será un espectáculo verla llegar. Estoy deseando ver la cara de los demás cuando noten lo fuera de lugar que estará». Sus carcajadas llenaban el aire, pero bajo esa arrogancia había un detalle que él no veía: el tiempo ya no jugaba a su favor. Lo que estaba por presenciar no era la humillación de alguien más, sino la suya propia. La noche de la gala llegó con toda la majestuosidad que Alejandro esperaba. El salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad estaba adornado con lámparas de cristal que iluminaban con destellos dorados los manteles de terciopelo, las copas finas y los arreglos florales diseñados especialmente para la ocasión. El ambiente estaba impregnado del aroma del champán caro y de la música en vivo de una orquesta que tocaba suavemente en un rincón, mientras los invitados llegaban uno tras otro en coches de lujo. Los fotógrafos se agolpaban en la alfombra roja capturando la llegada de empresarios conocidos, modelos, celebridades de televisión y políticos influyentes. Cada vestido parecía más deslumbrante que el anterior, cada joya más resplandeciente. Alejandro se paseaba entre ellos como un anfitrión perfecto con su traje negro hecho a medida, sonrisa arrogante y copa de champán en la mano. Sus amigos lo rodeaban, lanzando comentarios que alimentaban su ego. «Alejandro, esta noche te has superado», dijo uno de ellos. «La decoración, la música, la prensa, todo está impecable». «Por supuesto», respondió él con una sonrisa de suficiencia. «Solo lo mejor para mi evento». En su interior, sin embargo, había una expectativa particular que lo mantenía inquieto: la llegada de Lucía. Cada vez que alguien entraba, Alejandro giraba la cabeza con disimulada ansiedad. Quería verla, quería presenciar ese momento en que, según él, ella se daría cuenta de lo fuera de lugar que estaba. «¿Ya llegó tu invitada especial?», preguntó otro de sus amigos con una risa maliciosa. «No todavía», contestó Alejandro, alzando la copa. Quizás se arrepintió a última hora. Tal vez recordó que no está hecha para esto. Las risas resonaron alrededor, pero justo en ese instante, algo cambió en el ambiente. Un murmullo comenzó a recorrer el salón. Primero fue un par de miradas curiosas hacia la entrada, luego un murmullo más fuerte que rápidamente se convirtió en un silencio expectante. La orquesta siguió tocando, pero parecía que incluso las notas se apagaban ante la visión que todos tenían frente a sus ojos. Lucía había llegado. La alfombra roja que hasta ese momento había recibido a decenas de invitados parecía transformarse en un escenario iluminado solo para ella. Vestida con un diseño propio, un vestido de seda esmeralda que abrazaba su figura con elegancia y fluía como un río de luz bajo las lámparas, avanzaba con pasos firmes y seguros. Su cabello, recogido en un moño sofisticado con algunos mechones sueltos, enmarcaba su rostro iluminado por una confianza serena. No llevaba ostentosas joyas, solo unos pendientes discretos y un brazalete sencillo, pero en ella cada detalle hablaba de distinción. Los flashes comenzaron a estallar. Los fotógrafos que hasta entonces habían buscado a las celebridades de siempre, se volcaron hacia ella, atraídos como polillas a una llama. «¿Quién es esa?», se escuchaba entre los murmullos. «La conocen. Parece una modelo internacional». Nadie la relacionaba con la tímida muchacha que Alejandro recordaba del colegio.
Esa mujer no era invisible, era imponente, radiante, dueña del espacio. Alejandro, que había esperado ese momento con ansiedad y burla, sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Por un instante creyó que era un error, que no podía ser la misma Lucía. Pero lo era. Reconoció sus ojos, esos mismos que en el pasado miraban al suelo para evitar las burlas, y que ahora lo miraban de frente con calma y seguridad. El silencio inicial del salón se transformó en un murmullo de admiración. Los invitados giraban la cabeza para seguirla con la mirada. Algunos empresarios conocidos incluso se levantaron de sus asientos para acercarse a saludarla como si supieran que esa mujer tenía un poder que merecía reconocimiento. Lucía avanzaba sin prisa, sin titubeos, saludando con cortesía a quienes se acercaban. No buscaba destacar por encima de nadie, pero lo hacía de manera inevitable. Su sola presencia eclipsaba a las demás mujeres que comenzaban a mirarse entre sí con cierta incomodidad, conscientes de que la recién llegada había acaparado toda la atención. Alejandro, sintiendo la presión de las miradas, decidió reaccionar antes de que la situación lo superara. Caminó hacia ella con su mejor sonrisa fingida, convencido de que aún podía controlar la narrativa. «Lucía, qué sorpresa verte aquí», dijo con un tono que intentaba sonar amable, aunque en el fondo estaba cargado de incredulidad. Ella lo miró sin bajar la vista, con una expresión serena que le recordó brutalmente que ya no estaba frente a la muchacha tímida que había conocido. «No debería serlo», respondió ella con voz clara y segura. «Después de todo, fui invitada». La respuesta cayó como un golpe seco en el aire. Los invitados más cercanos escucharon cada palabra y no pudieron evitar esbozar sonrisas cómplices. La ironía era evidente, Alejandro había intentado tenderle una trampa, pero era él quien comenzaba a quedar expuesto. «Claro, claro», balbuceó Alejandro, intentando recuperar la compostura. «Me alegra que hayas aceptado». «Lucía», inclinó la cabeza con elegancia como quien concede un saludo diplomático, y se alejó hacia un grupo de empresarios que la llamaban con gestos de entusiasmo. Alejandro se quedó parado unos segundos sosteniendo una copa que de repente parecía demasiado pesada, sintiendo cómo la atención de la sala se deslizaba lejos de él y se posaba en ella. Mientras tanto, los murmullos crecían. «¿La conoces?», preguntaban algunos. «¿Es Lucía Fernández?». «No. He leído sobre ella en una revista de moda». «Claro, es la diseñadora que causó sensación en Milán hace unos meses». La revelación cayó como pólvora en el salón. Lo que para Alejandro era solo un juego cruel, para el resto de los invitados se convertía en la oportunidad de conocer a una de las figuras emergentes más importantes del mundo de la moda. La gente comenzó a rodearla, a pedirle su tarjeta, a felicitarla. Los flashes no paraban de iluminar su rostro, y los periodistas anotaban cada palabra que decía. Alejandro observaba la escena con un nudo en la garganta. Había planeado humillar a alguien y, en cambio, había traído a la estrella más brillante de la noche. Sus amigos, que antes reían a carcajadas, ahora lo miraban con incomodidad, incapaces de disimular el desconcierto. Lucía, en cambio, no buscaba venganza. Su seguridad no nacía del deseo de aplastar a Alejandro, sino de la tranquilidad de saber quién era y cuánto había logrado. Mientras conversaba con los empresarios y sonreía a las cámaras, sentía dentro de sí una paz que ningún comentario hiriente del pasado podía arrebatarle. Había dejado atrás a la muchacha insegura y, en su lugar, había renacido una mujer consciente de su valor. La gala continuaba, pero ya nada era como antes. Alejandro se sentía atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Desde el rincón donde fingía conversar con un grupo de conocidos, observaba cómo Lucía era rodeada por los invitados más influyentes de la noche. Empresarios, diseñadores, periodistas, todos querían hablar con ella. Lo que él había imaginado como un espectáculo de burla se había convertido en un escenario donde su antigua víctima brillaba como nunca. La rabia lo consumía. Cada carcajada que escuchaba acerca de Lucía le sonaba como una bofetada. Cada mirada de admiración hacia ella era un recordatorio de su propio fracaso. Intentaba sonreír, pero la incomodidad se reflejaba en cada gesto. Sus amigos, que al inicio de la velada celebraban su brillante idea, ahora lo miraban con recelo, como si no supieran de qué lado colocarse. La máscara de superioridad que siempre había usado se resquebrajaba poco a poco. Mientras tanto, Lucía se desenvolvía con naturalidad.
Contaba anécdotas de su experiencia en Europa, hablaba de sus colecciones y compartía su visión del diseño como un puente entre la elegancia y la autenticidad. Cada palabra suya parecía encantar a los presentes. Los flashes no dejaban de iluminarla, y la prensa ya empezaba a murmurar que ella era la verdadera protagonista de la gala, no Alejandro ni su familia. De pronto, el presentador del evento subió al escenario para anunciar la sorpresa de la noche. Con voz solemne y una sonrisa amplia, dijo: «Señoras y señores, este año nuestra gala se engalana con la presencia de una diseñadora que ha puesto el nombre de nuestra ciudad en alto. Sus colecciones han sido aclamadas en París y Milán, y hoy es un honor tenerla con nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a la incomparable Lucía Fernández». El salón entero se levantó. Los aplausos retumbaron como un trueno, y algunos invitados incluso silbaron con entusiasmo. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El nombre que él había invitado como una broma era ahora coreado como el de una heroína. Lucía, con una elegancia serena, subió al escenario. Sus pasos eran firmes, seguros, y cada mirada la acompañaba como si fuese una reina. Tomó el micrófono y esperó a que los aplausos disminuyeran. Su voz, clara y pausada, llenó la sala. «Gracias por este recibimiento. Para mí, estar aquí es un recordatorio de lo que significa luchar por los sueños. Hubo un tiempo en que me sentí invisible, un tiempo en el que otros decidían por mí quién era o cuánto valía. Pero la vida me enseñó que nadie tiene derecho a definirnos más que nosotros mismos». Los aplausos estallaron de nuevo. Ella sonrió, no con arrogancia, sino con gratitud. Continuó: «Hoy no estoy aquí para demostrar nada a nadie, sino para agradecer cada obstáculo, cada palabra dura, cada burla, porque todo eso me impulsó a llegar más lejos. Si alguien en este salón alguna vez se ha sentido pequeño o subestimado, quiero que sepan que eso no determina su destino. Nuestro valor no lo dicta la opinión ajena, sino el esfuerzo y la fe que ponemos en nosotros mismos». La sala se volvió a llenar de ovaciones. Varias personas se pusieron de pie, emocionadas. Lucía bajó del escenario con una sonrisa tranquila, rodeada de felicitaciones. La admiración era palpable. Había conquistado a todos, no solo con su belleza, sino con la fuerza de su mensaje. En un rincón, Alejandro apenas podía sostenerse. Sus manos temblaban alrededor de la copa de champán que ya ni siquiera disfrutaba. Por primera vez en su vida, él era invisible. Nadie lo miraba, nadie lo felicitaba. Su nombre no era mencionado, su gala ya no le pertenecía. El protagonista de esa noche era el mismo que había intentado ridiculizar. Incómodo, decidió acercarse a Lucía cuando la multitud se dispersó un poco. Forzó una sonrisa, intentando recuperar un poco de control. «Lucía, debo admitir que te ves impresionante», dijo con un tono que buscaba sonar sincero, pero que escondía frustración. Ella lo miró a los ojos, sin rencor, pero tampoco con complacencia. «Alejandro, no necesitas admitir nada. La vida ya habló por ti». Él tragó saliva, sintiendo cómo las palabras lo atravesaban como un cuchillo. Quiso responder, pero la seguridad de Lucía lo dejó sin voz. Por primera vez comprendió que su poder y su dinero no significaban nada frente a la dignidad de alguien que había sabido levantarse. La velada continuó, y Lucía se convirtió en la estrella indiscutible. La prensa ya redactaba titulares: «La diseñadora Lucía Fernández roba la atención en la gala anual, la mujer que eclipsó al heredero». Al finalizar, varias revistas la invitaron a dar entrevistas, y los empresarios la buscaron para cerrar contratos. Alejandro, en cambio, quedó relegado a un segundo plano. Sus amigos lo abandonaron poco a poco, y su familia lo miraba con desaprobación, conscientes de que él mismo había propiciado su humillación. Lo que pretendía ser una broma cruel se transformó en su mayor derrota pública. Al salir del salón, mientras Lucía era rodeada por periodistas y flashes, Alejandro se quedó atrás, observando cómo la mujer que había despreciado en el pasado ahora caminaba entre aplausos y admiración. Esa imagen quedó grabada en su mente: la muchacha a la que había llamado invisible se había convertido en una diosa, y él, en nada más que un espectador. Lucía, por su parte, no buscaba revancha. Mientras respondía preguntas y agradecía felicitaciones, sabía que lo más importante de esa noche no era humillar a Alejandro, sino demostrar que los sueños son más fuertes que las burlas. Había cerrado un ciclo, no con odio, sino con éxito.
Y aunque no lo dijo en voz alta, en su interior pensó, la mejor venganza es vivir bien. Y yo, esta noche, estoy viviendo mejor que nunca.